Está con nosotros el legislador Walter Berarducci. ¿Cómo le va, legislador? Buenos días a todo tu equipo y buenos días a tu audiencia. Disculpe la espera. No, por favor, al contrario, el agradecido soy yo. Discutimos con Márquez acá de invitado. La primera pregunta es ¿qué hincha es? Hincha de fútbol, Sí. hincha de Atlético a nivel local y hincha de Boca a nivel nacional. Bueno, de Atlético. Bueno, nacional también tiene Atlético, ¿no? Porque estamos en la primera, así que... Pero bueno, mi corazón se divide entre Atlético y Boca. Acá dice Laura que por los ojitos verdes no puede ser hincha de Boca. No, Boca. Todo. Boca es nacional, Boca es nacional y mundial, así que estamos todos incluidos. Menos en Bernabéu. Bueno, legislador, nos ponemos serios un poquito y hablamos del motivo de la invitación acá al programa, que tiene que ver con unos pedidos, una serie de pedidos de informes que usted va a elevar al Ejecutivo en cuanto a seguridad, todos los hechos que se han dado últimamente acá en la provincia, que han puesto a Tucumán en la palestra, pero por hechos verdaderamente dolorosos, lamentables. Justicia por mano propia, algo que pensábamos que nunca íbamos a ver y lo vemos. Sí, desgraciadamente Tucumán, como bien lo expresás, está en el tapete nacional por hechos luctuosos, angustiantes, dolorosos y sobre todo que han generado mucha bronca en la ciudadanía, ¿no? Uno que tiene contacto permanente con dirigentes, con gente en los barrios, realmente la angustia y el miedo en la que está viviendo la ciudadanía es terrible. Y esto obviamente es por un Estado ausente, un Estado que ha dado una orfandad terrible al ciudadano, porque tenemos que recordar que en nuestra un Estado estructura... y la justicia ausente, ¿no? El Estado en general, y después, obviamente, dentro del Estado sabemos que hay órganos y poderes en esta división de funciones y roles. Este caso Tacacho... Bueno, el Poder Judicial, pero el Poder Judicial también tenemos, cuando hablamos del Poder Judicial, no podemos dejar de hablar del Poder Ejecutivo y del Poder Político que viene administrando la provincia, porque el Poder Judicial también... El Ejecutivo es el que lo pone. El Poder Ejecutivo tuvo una influencia y, como digo yo, hubo un proyecto, un sistema y una matriz de gobierno que la implementó Alperovich, la continúa de Mansur, que fue de colonización y cooptación del Poder Judicial. Por eso tenemos una corte donde la mayoría son ex fiscales de Estado o ex ministros del Poder Ejecutivo. Siempre se dijo que el paso previo para ser... Estado, no eran los antecedentes académicos, los antecedentes doctrinarios, los antecedentes como juristas, sino ser fiscal de Estado o ministro del Poder Ejecutivo. Por eso le digo que el Poder Ejecutivo no puede achacar o querer intentar tirar la pelota al Poder Judicial cuando el Poder Ejecutivo es un corresponsable del estado actual de la justicia en Tucumán. Tenemos el caso lamentable de este fin de semana donde intervino un juez, el cual intervino en todas las causas que se le garantizó la impunidad a los funcionarios del Poder Ejecutivo, desde el famoso caso de Fundación Pibe con Alperovich, pasando por el fiscal Albaca en el tema Levo, funcionarios del Ejecutivo Provincial denunciados por hechos de corrupción, el sobreseimiento de enriquecimiento ilícito del gobernador actual, también lo tiene él, es decir, no es casualidad, estas son causalidades que provocan desgraciadamente este hecho tan dañino para Tucumán y para toda la Argentina y tan doloroso, ¿no es cierto? Y por eso te digo, acá tenemos que hablar de la política. Cuando uno habla de una crisis institucional, que las instituciones están putrefactas, y uno habla de la institución y la gente piensa, no, las instituciones son algo abstracto, algo de los libros, algo muy de los abogados, de los juristas, no, pero las instituciones son las que nos tienen que dar respuesta y nos tienen que dar el contexto para que todos vivamos en una sociedad armónicamente, con orden público, con seguridad pública, con justicia, a los fines de poder desenvolver nuestras garantías y nuestros derechos individuales, porque para eso está el Estado. Si no, volvemos a un estado natural en el cual se rige por la venganza, por la justicia por mano propia, que es lo que hacía mención usted al principio con el caso de Abigail. Eso es un hecho que nos tiene que alertar a toda la dirigencia política, porque la ciudadanía ha vuelto a lo más básico y primitivo del ser humano, que es la venganza. Es la verdad, la definición es la venganza. primitivo. ¿Por qué? Porque no creemos en las instituciones.
porque la ciudadanía no cree en su fuerza de seguridad. Las instituciones claramente dejaron marcado los últimos acontecimientos que no están funcionando acá en Tucumán. La fuerza de seguridad, hoy tenemos informe en la legislatura del propio Ministerio Público Fiscal que en Tucumán únicamente se radican el 30% de los hechos ilícitos que ocurren en la provincia. Y lo están diciendo los organismos a los cuales tienen que llegarle la denuncia e investigar los casos. Es decir, ¿por qué? Y eso nos tiene que preguntar los que tienen a cargo la administración del Poder Ejecutivo Provincial, que llevan adelante la gestión general de la provincia, de los intereses de la provincia. ¿Por qué la gente no radica la denuncia? Porque no creen el policía, porque no creen el fiscal, bueno, porque no creen los jueces, o no la toman. Ahí tenemos esos casos que, imagínate el que va a denunciar que le han robado un celular o una bicicleta, así, un hecho tan aberrante como es la desaparición de una niña, no se le movió un pelo. Entonces, por eso, en esa crisis institucional, y son las consecuencias que estamos pagando. Homicidios en la vía pública, venganza, justicia por mano propia, no es sensación, esa impunidad que hay para los amigos del poder, porque con las investigaciones que están haciendo los periodistas, los medios de comunicación, las relaciones del femicida, las relaciones familiares del femicida con determinados sectores del poder político. Hemos visto también esta semana este hecho de empleados del Ministerio de Salud transportando 120 kilos de droga que venían a Tucumán. ¿A dónde iban? ¿De quién era? ¿De quién era la plata que ha ido a comprar y a qué territorio? Porque esos territorios, y esas son las complicidades que toda la ciudadanía sabe. Acá fue donde lo atraparon, lo que habrá hecho antes otra cosa. Se lo atrapó en un hecho. Claro. Por eso también hemos pedido, es decir, acá no podemos, tenemos restricciones del COE por una cuestión sanitaria, no nos podemos reunir con nuestra familia, personalmente no puedo visitarla a mi madre porque no podemos tener reuniones sociales, pero acá alegremente funcionarios del Ministerio de Salud salen de la provincia con no sé qué orden, con no sé qué autorización, quién firmó la autorización, todo eso hemos pedido los informes correspondientes para traer droga a la provincia. Y uno no se puede movilizar, no se puede desplazar, no se pueden ejercer actividades y derechos de actividades comerciales porque so pena del aislamiento y de la pandemia. Acá hay problemas. Esta pandemia sirvió de excusa para muchas cosas. Exactamente, ¿no? Acá no nos agarremos de que la pandemia ha provocado estos hechos de inseguridad. Acá han profundizado algunas falencias y sobre todo han visibilizado otros. Porque esto se ha puesto en el tapete, gracias a Dios, la discusión y la falencia que uno viene denunciando hace tiempo, esta complicidad, esta cooptación que hay del poder político con todos sus tentáculos, cooptar y colonizar los órganos de contralor del Poder Ejecutivo, los órganos del poder que prevé nuestra Constitución. Entonces, en ese sentido, la ciudadanía, la sociedad está poniendo en duda y está cuestionando el accionar de la dirigencia política. Y como dirigente político tenemos que saber que nos tenemos que abocar a esto, que no podemos tener un gobernador que están matando en la vía pública y alegremente habla y va a inaugurar una canilla en alguna comuna del interior de la provincia y no está dando respuestas concretas y sostiene a funcionarios que ya se han dado a todas luces, ha demostrado su fracaso, su incapacidad y su desidia para llevar adelante un ministerio tan importante como el Ministerio de Seguridad. Pero esto no es únicamente seguridad. ¿Quién sostiene a Maley? Porque la verdad que han pasado muchas cosas que en cualquier otro momento un ministro de Seguridad se iba. Mire, yo hace una semana en una conferencia de prensa que participé con el intendente de la capital, ante la misma pregunta, él dijo acertadamente, Maley ya es una anécdota. Acá hay un responsable constitucional, legal, político, primario y excluyente que es el gobernador de la provincia. Y él tiene obviamente el atributo y las facultades de elegir a sus colaboradores. Es decir, pero el que responde directamente y el que tiene que responder directamente a la ciudadanía es el gobernador de la provincia, ¿no es cierto? Pero como te decía, no falla únicamente el Ministerio de Seguridad, acá fallan otros ministerios, acá no hay
no hay centros de rehabilitación de adictos, no hay prevención, no hay educación, no hay formación, no hay cultura, es decir, no hay generación de empleo, no hay generación de fomentar las inversiones para que haya empleo genuino y podamos tener ese trabajo dignificante y no tener que esperar la dádiva del Estado que se provoca obviamente y se traduce en un clientelismo electoral y político, ¿no es cierto? Legislador, ¿la sociedad se está dando cuenta de estos hechos? ¿No le interesa? Porque siempre sale, por supuesto, la dirigencia política, la oposición, a cuestionar el andar de la justicia. Pisa, sabemos, tiene que explicar sus fallos y ahora busca beneficiarse con la jubilación. También va a realizar una presentación al Hemos respecto. presentado en el día de la fecha, junto con el legislador Albarracín y Mazo, un pedido, porque eso es una facultad propia del gobernador de la provincia, pero una resolución en la cual lo exhortamos a que no acepte la renuncia. Aceptar la renuncia es protegerlo. Yo creo que sí, y sacarle de que la gente efectivamente sepa y se transparente si su actuar fue ajustado a derecho o no. Acá estamos hablando de una responsabilidad política y legal que se prevé la Constitución, que es a través del juicio político, a los fines de que no se le acepte la renuncia y él pueda continuar ese juicio político a los fines, como le digo, atendiendo a las diversas denuncias que han presentado tanto instituciones como particulares por el accionar ilícito o irregular del juez Pisa, y a los fines de que ese procedimiento se pueda dar en la Cámara, que tiene obviamente plazos que cumplir y procedimientos que respetar. Hay ciertos pedidos de juicios políticos que no prosperan tampoco, ¿no? Y bueno, hemos tenido vergonzosamente juicios políticos en el caso Pedicone y Leiva, en el cual se demuestra esto, lo que yo te decía, esta cooptación y colonización del Poder Judicial. Hoy tenemos, en vez de miembros de la Corte académicos, parece que son comisarios políticos que tienen que ir juzgado por juzgado a impartir órdenes cómo se tiene que fallar. Y desgraciadamente el oficialismo en la legislatura, en la Comisión de Juicio Político, corrió traslado de la denuncia única al denunciante y no corrió traslado al denunciado, que es el vocal Leiva de la Corte, dando obviamente a la ciudadanía el mensaje de protección al miembro de la Corte que pertenece al Poder Ejecutivo provincial. Esos son también mensajes institucionales y de la política que hacen mucho daño a la institucionalidad, a la política en general, porque entramos todos en la misma bolsa. Uno tiene que salir a aclarar que el espacio de uno, que lo integra el legislador Pellegrini, que es miembro de la Comisión de Juicio Político, votó en contra para el traslado, es decir, para que se le inicie el juicio político por actividades tanto al vocal Pedicone como al miembro de la Corte Leiva. Pero desgraciadamente los números mandan y esta cobertura política que hizo el oficialismo de Leiva demuestra esto, lo que yo te decía, de esa colonización y cooptación que tiene el poder político en el poder judicial. Bueno, por lo menos la Corte, Aisdar, ordenó una auditoría. Hoy a la mañana también nos enteramos que no solamente en el juzgado de Pisa, sino también en la Oficina de Violencia Doméstica, que es una oficina que depende directamente de la Corte y que atiende y que se especializa en todo lo que son este tipo de denuncias, y también en el Ministerio Público Fiscal. Esperemos que las instituciones comencemos a actuar conforme el mandato de la Constitución y el mandato de la ley y no ante el antojo y voluntad del gobernante de turno. Legislador, lo lleva al plano político. Recién hacía referencia a la conferencia brindada por Germán Alfaro y lo vimos ahí. ¿Hay un acercamiento otra vez con el intendente? ¿Se limó esa aspereza? Estamos en un proceso también de acercamiento, así como los diferentes opiniones y criterios y visiones de la realidad tucumana nos habían alejado un poco, pero ahora también lo importante, como yo siempre digo, hay que ver qué nos une y los puntos de coincidencia, que es recuperar la institucionalidad, la república y sobre todo accionar en forma conjunta para el beneficio de todos los tucumanos. Así que con ese norte, obviamente dejando de lado las visiones personales y bregando por el bien común de todos los tucumanos, hemos empezado este acercamiento que esperamos termine en buen puerto. ¿Y cómo avisora? Ya este año está perdido, el año que viene va a ser intenso. ¿Está a favor de eliminar las pasos? No, yo siempre hablo de institucionalidad y de cumplimiento de la ley. Creo que tenemos que cumplir la ley. El sistema de paso de las primarias obligatorias en el país
Creo que fue un gran paso institucional, creo que nos falta todavía electoralmente, tanto en la nación y mucho más en la provincia, de adecuar las normas para tener una transparencia real en el momento de realizar la elección de autoridades, pero no estoy a favor de suspensión, sino que se mantenga la legislación vigente con todos los recaudos que manden la realidad de dentro de 8 meses, 9 meses, que en agosto del año próximo. Pero creo que tenemos que cumplir la ley. Eso es la primer forma de recuperarnos como sociedad, es acatar la ley. Y acatar la ley, obviamente, desde el más encumbrado funcionario hasta el último de los ciudadanos. Muy bien, gracias, legislador, por la visita. ¿Qué cree que hará el gobernador, volviendo al PISA? ¿Ya presentó su renuncia, condicional al gobernador? Y conociéndolo, va a salir inaugurando una canilla en alguna comuna del interior y no involucrándose y tomando decisiones que hagan a la política seria y que pueda empezar a transformar Tucumán, porque como te digo, yo creo que lo que está fallando es el diagnóstico y la visión, y él, ya lo dijo él, vos pones a alguien que escuche y después termina haciendo lo que quiera, y es lo que está haciendo ahora. Gracias, legislador. No, gracias muy a usted. amable.